4 millones de argentinos que tienen esta enfermedad y que consultan aproximadamente 17.000 consultas a guardia por año. Digamos que no es un tema menor. Y además de eso, se sabe que hay 400 personas que mueren a causa del asma por año. Es un dato enorme. Vos sabés Sí. que yo te cuento algo. Yo no tenía idea que podía ser tan... que alguna gente se podría morir por asma. Obviamente lo sabía como médico, pero no sabía que era tanta la cantidad. Es más de una por día que pasa en la República Argentina. 400 por año. Sí. Inclusive hay un tema que uno piensa que los pacientes, las personas que más se mueren son las personas que tienen asma moderado o severa. No, un 30% de las personas que consultan y fallecen por asma son leves. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué están mal controlados? ¿Qué es lo que pasa? Claro, que justamente hay varias causales que van generando este fenómeno que termina lamentablemente en el fallecimiento. Muchas personas tienen sintomatología y no tienen el diagnóstico. Otras personas no tienen el tratamiento correcto. Hoy sabemos que esta enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, se trata con antiinflamatorios. Estos antiinflamatorios lo que hacen es justamente hacer que el bronquio se dilate y las personas puedan respirar bien. Ahora, cuando no se utilizan estos antiinflamatorios y se utilizan otras drogas que también son buenas para determinados aspectos, pero no para forma crónica, como los broncodilatadores de acción corta, se termina generando que se tenga un alivio temporario, pero no que ese alivio permanezca en el tiempo. Con lo cual, esa gente va tolerando cada vez más sus síntomas y llega tarde a la consulta de la guardia y muchas veces llega con un tratamiento muy excesivo con estas drogas y muchas veces no los podemos tratar y sacar adelante, ¿no? Lo que está diciendo el doctor Zunino es que si vos sos asmático y no te has tratado con los corticoides, serían correctos. Sí, los glucocorticoides inhalatorios son la droga de primera línea de elección en el asma bronquial. Estos glucocorticoides se pueden indicar en forma única o asociados a broncodilatadores de acción prolongada, que se dan 2 veces por día y con eso aproximadamente... ¿Es el PAF? Es el PAF, es el aerosol, también que se le dice aerosol, pero también hay otras formulaciones que vienen en polvo seco que se pueden utilizar. Cuando tenemos eso depende del paciente, de su comodidad con el dispositivo y de lo que el médico, digamos, le enseña a usar. Digamos, es muy importante la adherencia al tratamiento, que es que lo use, y también cómo lo usa, porque si no, hacemos lo que le pasó a usted hace un ratito, se nos va por el otro cañito. Entonces, en vez de ir al aparato respiratorio, se nos va al aparato digestivo. ¿Qué hace que vos estás controlado? ¿Qué desencadena un broncoespasmo, un asma, que se inflame el bronquio? Bueno, ahí tenemos otra característica del asma. Dijimos que es crónica, que es inflamatoria, pero también es heterogénea. Es decir, que hay múltiples factores que pueden gatillar o desencadenar una crisis. Por ejemplo, el cambio climático. Estamos viendo estos humos ambientales que vienen de los incendios, ¿no? Que son perjudiciales para muchas personas porque producen broncoespasmo. También la época de las alergias y de los pólenes, ¿no? Ahí te puse una placa atrás, fíjate. Sí. ¿El frío te desencadena? ¿Te puede desencadenar? Sí, por supuesto. La actividad física con mucho frío puede desencadenar. El frío cambia. Si bien nosotros tenemos una temperatura normalmente regulada en toda la vía aérea, que siempre es igual, que es 37 grados, muchas veces la parte superior de la vía aérea, al estar expuesta por el frío, puede contraerse y puede generar... ¿El polvo? El polvo también, muchas veces. Ahora, en esta época, empezamos a sacar los abrigos y a guardar la ropa de verano. Exacto. Bueno, esos abrigos estuvieron guardados en el placar tal vez todo el año y tienen polvillo o tienen algún ácaro. Bueno, eso nosotros lo aspiramos, lo respiramos y genera una inflamación. Si cuelgo la ropa dentro de casa y tengo humedad... Bueno, el aumento de la humedad se sabe que favorece, digamos, la inflamación. Esos días de mucha humedad ambiente, nosotros en las guardias recibimos más pacientes, más personas que vienen reagudizadas de su asma. Vení que te muestro unas placas acá atrás. ¿Cómo no? Conmigo, vení. Permiso. Estas placas las enviaste vos y la cantidad de personas, 6% tienen crisis asmáticas en 12 meses. Sí, 6% de las personas tienen crisis asmáticas en el año. 9 diagnósticos de asma confirmado por un médico, ¿solamente? Sí.
Sí, eso es de una encuesta para tener la prevalencia del asma, donde en esa encuesta se le hizo al paciente, a la persona, la pregunta de si había tenido síntomas de asma y otras características por parte de un médico. Y se asume que ese es el porcentaje, ¿sí?, que prácticamente lleva a la prevalencia del 10% en la población argentina. Este dato me mata, porque vos decís, el 50%, solamente el 50% está diagnosticado. Sí. O sea que si vos estás en casa y tenés broncoespasmo, no como a mí que se me atravesó algo acá que no sé qué es la mitad no sabe. Que hay que desestigmatizar a la enfermedad. Parece ser que decir tengo asma es algo gravísimo, es como decir tengo cáncer. Y no es así. La gente habla de broncoespasmo, habla de asmita, claro, habla de bronquitis asmatiforme y te puedo llegar a decir, según provincias y según lugares del país, un montón de seudónimos de lo que significa realmente asma bronquial. Cuanto antes se le diga a la persona y se entienda que esta es una enfermedad completamente controlable, que existe un tratamiento adecuado y que podemos tener una vida indistinguible de alguien que no tiene esta enfermedad, entonces la gente va a entender que tenemos muchísimo para hacer y no tiene que estar tan preocupada. Esto es durísimo. 15.000 internaciones. Bueno, esas internaciones lo que generan es una gran presión sobre todo el sistema de salud. Altos costos en cuanto a los tratamientos que se tienen que dar. Y muchas veces gastamos mucho ahí y podríamos estar evitándolo si la persona tuviese su inhalador con su medicación y la usara todos los días como corresponde. Que ese es otro tema. El asma, fíjate que tiene una característica y es que cumple un ciclo que tal vez no tenga reagudizaciones. Cursa con momentos en los cuales la persona se siente completamente perfecta. Y esos son los momentos en que las personas dejan la medicación. Y ese es el error. El asma es como si fuera un iceberg. La inflamación está siempre, por más que no la veamos. Y basta que tengamos la suspensión del tratamiento o alguno de estos gatillantes que hablamos para que aflore ese hielo de abajo del lago y lo veamos en toda su dimensión y terminemos con una crisis que nos lleve a la guardia. En la apertura dijiste, no tiene cura, pero se puede hablar de remisión. Sí. Bueno, el concepto de remisión es un concepto relativamente nuevo. El año pasado lo estuvimos trabajando muchísimo en las jornadas de asma que hicimos y fundamentalmente tiene que ver con la estabilidad de la enfermedad. Una persona que tiene asma, que en el último año no ha tenido reagudizaciones, que está con una mínima dosis de fármaco necesaria como para mantener, digamos, la sintomatología controlada, que duerme bien de noche, que es otro de los temas, que puede hacer ejercicio sin fatigarse y sin tener sibilancias o silbidos en el pecho ni sintomatología. Bueno, ahí empezamos a decir que cuando se cumple tanto tiempo de estabilidad, uno puede decir como que hay una remisión. Te hago una pregunta compleja. Sí. ¿Todos los que nos están mirando y son asmáticos pueden comprar la medicación? Bueno. Vos estás en casa. ¿Tenés plata para comprar el PAF que sale un montón, como hablamos con Joaquín mucho, el derecho del paciente? Bien, ese es un tema porque la medicación, si bien hay programas en salud pública que dan medicamentos en algunas provincias y hay accesos, el acceso no es universal. Y muchas de las personas que asisten a la guardia asisten porque se reagudizaron, van con su ataque porque no pudieron adquirir su tratamiento. ¿Está planeado algo, una ley, algo? Bueno, esto se resuelve con salud pública, con incursiones fuertes en salud pública. A través de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, de Alergia e Inmunología, de la Sociedad Argentina de Medicina y otras sociedades científicas, hemos presentado el año pasado, en mayo, justamente ya hace un año, en el Congreso de la Nación, el proyecto de ley nacional de asma. Entró al Senado y estamos esperando que se pueda tratar lo antes posible, como para que sea uno de los tantos aspectos que están involucrados en el proyecto que se puedan solucionar. Te invito a viajar. Vamos a viajar dentro de un bronquio. Mira esto porque es muy interesante. Vamos al principio, desde el principio, mi querida amiga Clarita, que no es. Acá, mira, para acá. Esto es una... Para, atrás. Esto es una nariz de un señor. ¿La ves ahí? ¿La ves, Mago? Es una nariz, perfecta. Empezá a avanzar. Bueno, es lo más importante. Acá empieza el aparato respiratorio. Mira, entramos con el broncoscopio. Ahí,
estamos pasando las cuerdas vocales. Ahí está la glotis, fíjate, para un lado va este atragantamiento, lo que me pasó a mí, y el otro. Ahí entramos, es fantástica esta imagen. Mira, ahí entramos a los bronquios, como vamos entrando. Ahí vas entrando, ahí nos vamos a ir a la derecha. Está el bronquio derecho, el bronquio izquierdo. Acá el doctor lo conoce mucho mejor que yo, ya los ha visto de cerca un montón. Y para acá, ahí llegamos a la maravilla más grande que tiene el ser humano, que es el alvéolo. Donde se produce en este momento, vos estás en casa y estás respirando y el aire llega a esta cosita y entra dentro de la sangre. Para que te la muestro porque me encanta mostrar. Avanza, Clary, mira, fíjate. Esto es, ahora te lo voy a parar acá. Para ahí, fíjate, esto es un vaso sanguíneo que está sobre el alvéolo. O sea que cada pelotita está rodeada por un vaso sanguíneo. Avanza. Mira, ahí los tenés maravillas. Y lo que va a hacer, el oxígeno va a pasar de ese globo grande al vaso sanguíneo que lo vas a ver ahora. Mira, fíjate, para ahí, ahí entró, fíjate, ahí está, fíjate. Este es un glóbulo rojo. Y esa es una molécula de oxígeno que pasó por un pequeñito agujerito y se va a meter dentro de este glóbulo rojo para llevarte a todo el organismo. No es la luna y un satélite, es un glóbulo rojo con una molécula de oxígeno. Avanza, es extraordinario, a mí me encanta esto. Me encanta. Y ahora esto avanza, pero imagínate qué le pasa a un asmático. Porque si se le cierra... Me encanta la música que me estás poniendo, Mariano, extraordinaria. Fíjate qué le pasa si le cierra. Ahora quiero que me expliques esto porque lo vas a ver. Justamente acá lo tenés, mirá. Ahí está. Ahí tenés el bronquio, su pared, digamos, tenemos la capa muscular que está engrosada, tenemos el epitelio bronquial y ahí tenemos producción excesiva de mucosidad. Avanza. Esto va estrechando. ¿Qué es el epitelio? El epitelio son todas estas células que se llama pseudoestratificado ciliado. Las cilias son esos pelitos que van atrapando a los residuos que van ingresando al aparato respiratorio y lo van tirando como si fuera un limpiaparabrisas hacia afuera, montados arriba de la mucosidad que después se puede expectorar. Avanza, Clary, así el Sergio lo muestra bien. Ahí está, mira, ahí se inflama. Exactamente, acá lo vemos inflamado. Más engrosado, estas son gránulos de células inflamatorias que responden a esos gatillantes que hablamos. Ahí saca la mucosidad. Moco, y ahí fíjate cómo se cierra. Esto es increíble, ahí lo explicalo vos. Sí, vemos como paulatinamente se va cerrando el diámetro del bronquio. Entonces, acá lo que ocurre es cuando pasa el aire, ¿sí? Inclusive a distancia uno puede escuchar a la persona asmática como silba, como ese aire silba, ¿sí? Silba porque está pasando de un, digamos, cañito que antes estaba completamente abierto a algo que se ha cerrado. Entonces hace ese ruido al pasar por allí. Increíble, entramos por la nariz, llegamos a todas las partes de tu cuerpo. Imagínate que entra el oxígeno y lleva la punta del dedo gordo a los órganos sexuales y al pelo. Sí, todos lados. Y aparte, el camino inverso lo hace el dióxido de carbono, que es el, digamos, residuo que generamos en toda la economía del cuerpo y que hace el camino inverso. Viene de la sangre venosa, pasa a, digamos, al alvéolo y después del alvéolo se va al aire ambiente. Para cerrar, quiero que... Poneme esta placa que la quiero compartir con Sergio. Estar alerta, ¿no? Sí. Tiene broncoespasmo y no lo dejan hacer deporte, algo pasa. Bueno, estos son los mitos que tenemos que desterrar de plano. La mejor forma de que una persona, ¿sí?, tenga una vida completa y sana es que haga ejercicio. Le hace bien a todo el cuerpo el ejercicio. Y la persona que tiene asma tiene que hacer ejercicio. Sus músculos respiratorios mejoran, ¿sí?, toda la movilidad de esos pulmones y hace que fundamentalmente mejore muchísimo su capacidad respiratoria con el ejercicio. Se puede medicar inclusive antes de hacer ejercicio si hace falta. Se piensa que es una enfermedad de chicos, ¿no? Y no lo es así. Es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Tanto es así que hemos hecho un estudio en el Hospital Italiano donde hemos encontrado en la población de mayores de 65 años un 30% de asmáticos. ¿Qué pasa? Mucha gente cuando sale de la casa
y le empeoran los síntomas. Sale de la casa y le empeoran. Bien, bueno, acá hay que capacitar a la persona para su automanejo. Es decir, cada persona con asma tiene que saber qué es lo que le hace mal, dónde le aprieta el zapato. Es decir, si yo salgo de mi casa y sé que en esta cuadra hay unos árboles que tienen unos pólenes que me hacen mal, claro, me cruzo para la vereda de enfrente, acordándome de Sarmiento y me voy para el otro lado. También lo que dice Sergio, muy importante, acordate de Sarmiento que trajo los plátanos y los gorriones. Esto es importante porque seguramente que si vos tenés broncoespasmos, sos asmática y vivís en cualquier lugar del país y tenés un plátano o algo que te genera polen, salís a la calle y vas a empeorar. Eso quiere decir que no está bien controlado también. Exactamente. O si hay un humo ambiente, digamos, por las quemas de pastizales, como estuvo pasando estas semanas, bueno, trataré de no salir y si salgo me pondré una mascarilla, un, digamos, barbijo, como para no aspirar del todo ese aire viciado, ¿no? Otra cosa que me parece que es importante es que si el chico pierde muchos días de clases, que tampoco está controlado. Bueno, es lo que produce las crisis de asma, el asma no controlada, tiene un impacto terrible sobre la educación, por el ausentismo escolar, sobre la producción en general, por el ausentismo laboral de los adultos. Es decir, que tener asma, muchas veces no controlada, tiene un impacto enorme en todo esto. Y vamos a la última, que es... El estar triste. El estar triste. Y eso es buenísimo, porque me das pie a decir, yo tengo emociones y... Bueno, a ver, esto es muy sencillo. El bronquio, cuando recibe, digamos, algunas sustancias como la adrenalina, se abre. Pero cuando recibe otras del sistema colinérgico, como la acetilcolina, se cierra. Ahora, ¿cuándo se libera acetilcolina? Cuando tengo angustia, cuando estoy triste, cuando, digamos, tengo esa sensación. ¿Por qué lo remarco esto? Yo creo que cuando vos tenés en casa un nene que está triste es porque no puede respirar correctamente. Y eso, como dice Sergio, le empeora la situación. Y para cerrar, me encanta que hayas venido porque es un tema muy prevalente. 4 millones de argentinos, o sea que mucha gente que nos está mirando tiene un nieto, una nieta, un sobrino, alguien con asma. ¿Qué evitamos? Ahí lo tenés para que lo vayamos viendo. Bueno, los ácaros que están, digamos, muchas veces en las alfombras, están en los muñequitos de peluche que a veces le regalamos a nuestros niños, también están en las frazadas y demás. A veces nos vamos a la costa a pasar el verano y encontramos con que sacamos esa frazada a la noche que refresca y esa frazada estuvo guardada todo el invierno. Y tiene ácaros y bueno, conviene siempre que eso lo tengamos en cuenta y que se haga una buena limpieza en todas las habitaciones. Igual que el humo, bueno, el tabaco es malo para todo, por donde se lo busque, ¿no? Y fundamentalmente para el bronquio, porque produce justamente esa inflamación, la cantidad de moco exagerada, el cierre de la vía aérea para el asmático. Acá hay un tema interesante, pelo de mascota, el pelo del perro y del gato. Bien, hay personas que tienen determinantes antigénicos que generan que tengan alergia, por ejemplo, al pelo del gato, al pelo del perro, ¿sí? Entonces, bueno, eso se puede hacer. Nosotros trabajamos siempre codo a codo con los alergistas y dentro de la evaluación general de las personas que viven con asma, tenemos que tener una consulta con el alergista. ¿Para qué? Para buscar todos estos tipos de determinantes antigénicos, porque la persona tiene derecho a saber lo que le hace mal y poder evitarlo de esa forma. El último, ¿existe el asma psicosomático? Bien, era lo que hablábamos hoy. La emoción genera una descarga colinérgica. La acetilcolina genera obstrucción bronquial. Y esa obstrucción bronquial empeora justamente el asma. Por eso, para este tipo de personas, a veces nosotros agregamos anticolinérgicos al tratamiento, como el bromuro hipratropio, que se lo sumamos al tratamiento. Y eso broncodilata desde otro lado, digamos, de forma adicional. Sergio, un placer. Si vos estás dudando, tenés problemas que no puedes respirar bien, tenés un familiar que no puede respirar bien, podés consultarlo al doctor Sergio Zunino. No te automediques, no le pidas a la vecina del enfrente el PAF para utilizarlo, no utilices nada, solamente consultá a un inmunólogo. Sergio, un placer, gracias, clarísimo. Acá tienen el currículum de él y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio.